así como su abogado defensor, a quien le solicitamos también que acredite la calidad con que actúa en esta audiencia. Muy bien. Bien, habiendo sido ya identificados los sujetos procesales intervinientes en esta diligencia judicial, se procede al inicio de la misma. En ese sentido, pues se le hace saber al sindicado que esta audiencia es para escucharlo en relación a los hechos que el Ministerio Público le está atribuyendo. Es una audiencia judicial y como usted ya se pudo dar cuenta, está usted en presencia del agente fiscal y su servidor, el juez, y la diligencia pues tiene como finalidad que usted se pronuncie o no, declare o no en relación al hecho que el Ministerio Público le está atribuyendo, que en este caso el Ministerio Público los indica de haber cometido el delito de femicidio. Entonces, la audiencia de esta mañana pues se refiere a esa situación. Asimismo, se le hago ver que usted tiene derecho a declarar si así lo desea, y si no declara, pues es una garantía que la Constitución le otorga, y que el hecho de no declarar, eso no va a perjudicar en absoluto su situación jurídica. En ese sentido, pues le solicito que por favor me proporcione su nombre completo. Juan David Arriaga Cosme. ¿Y su edad? 29 años. Estado civil. Casado. Nacionalidad. Guatemalteca. Su profesión o oficio. Vendedor ambulante. Su domicilio. Ciudad de Guatemala, zona 8. Y su residencia, el lugar de su residencia, la dirección que usted reside. Residenciales Panchito Verde. ¿De qué zona? Zona 8. Zona 8 de la ciudad de Guatemala o de algún municipio. Ciudad de Guatemala. Ok, gracias. Las personas que en nombre de que era su cónyuge o conviviente. Feliciana Antón Porfiria de Arriaga. ¿Cuántos hijos tiene? 2. ¿Dependen económicamente de usted? Sí. Bien, usted puede consultar con su abogado de confianza cualquier duda o cualquier situación que usted considere que no comprende, que no entiende, para que él lo pueda asesorar, lo pueda orientar, y así usted tenga pues la certeza jurídica de que en esta audiencia se va a respetar sus garantías constitucionales, sus derechos procesales. No sé si comprende lo que yo le he manifestado. ¿Sí? Bien. Habiéndose entonces ya hecho las advertencias al imputado de conformidad al artículo 81 del Código Procesal Penal, se procede a continuación con el desarrollo de esta audiencia judicial. Y de conformidad con el artículo 82, numeral primero, se le otorga la palabra al representante del Ministerio Público, licenciado Jeron Abre, para que proceda a hacer la imputación del hecho delictivo que la institución que representa le indica al imputado, debiendo cumplir para ese efecto con los supuestos contenidos en el numeral 1 del artículo 82 del cuerpo normativo antes aludido. Muchas gracias, señor juez. Esta representación realiza la siguiente imputación. Porque usted, Juan David Arriaga Cosme, el 16 de enero del 2024, a las 7 horas con 35 minutos, en el interior de un inmueble ubicado en Manzana F, lote 1, asentamiento Villa Feliz, zona 20 del municipio y departamento de Guatemala, en el ámbito de relaciones desiguales de poder, dio muerte a la señora Feliciana Antón Porfiria de Arriaga, al causarle lesiones en distintas partes del cuerpo con arma blanca, luego que llegó a buscarla enojado porque lo había denunciado anteriormente por agresión, o sea, maltrato intrafamiliar, y decretaron medidas de seguridad a favor de la esposa.
Cometiendo usted el hecho con saña y luego de cometerlo, usted se despoja de su ropa de vestir, dejándola en el lugar anteriormente mencionado. Luego se da la fuga, siendo la víctima auxiliada por la hermana Petrona Antón Porteño, quien llamó a los bomberos, quienes al llegar al lugar, por la gravedad de las heridas, dictaminaron que ya había fallecido. Su conducta encuadra en el tipo penal de femicidio de conformidad al artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Para poder acreditar estos hechos se cuenta con los siguientes medios de investigación. Hay un peritaje NEC 2024-4, fecha 16 de enero de 2024, que contiene la necropsia realizada a la señora Feliciana Antón Porteño de Arrillaga, con el cual se acreditan las lesiones en el cuerpo de la fallecida y se concluye que la causa principal de muerte es shock hipovolémico como consecuencia de heridas penetrantes en cuello y tórax producidas por arma blanca. Certificado de función de Feliciana Antón Porteño de Arrillaga, emitido por el Registro Nacional de las Personas, con el cual se acredita el fallecimiento de la agraviada. Informe de la Policía Nacional Civil número 10/2024, fecha 16 de enero de 2024, en el cual se hace constar la captura del sindicado según orden de aprehensión girada por el Juzgado de Homicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Guatemala, de fecha 18 de enero del 2024. Certificación de documento personal de identificación de Juan David Arrillaga Cosme, emitido por el Registro Nacional de las Personas, con el cual se individualiza el sindicado. Certificación de documento personal de identificación y certificación de defunción a nombre de Feliciana Antón Porteño de Arrillaga. Certificación de matrimonio del sindicado con la agraviada. Informe MP40, fotos, que contiene un álbum fotográfico con 29 fotografías, las cuales ilustran el escenario criminal de los hechos que se le imputan al sindicado. Medidas de seguridad decretadas el 12 de diciembre del 2023 a favor de la agraviada Feliciana Antón Porteño de Arrillaga en contra del sindicado David Arrillaga Cosme por violencia intrafamiliar decretadas por el Juzgado de Familia del Departamento de Guatemala. Declaración testimonial de Petrona Antón Porteño en su calidad de testigo, quien manifestó que el 16 de enero de 2024, como a las 7:30 horas de la mañana, luego que ella fue a dejar a los niños a la escuela, refiriéndose a sus hijos y a los sobrinos, hijos de su hermana, con el sindicado, ella regresa a la residencia en la misma dirección donde vive la hermana y encuentra al sindicado en dicho lugar, todo ensangrentado de las manos, quien sale huyendo, trepando por la pared de atrás del inmueble. Al ver a su hermana muy herida y tirada cerca de la pila, ella llama a los bomberos y decide sacarla a la calle para agilizar la emergencia que cubrirían los bomberos. Pero a pocos minutos de estar con ella en agonía, la hermana muere en sus brazos. Estos serían todos los medios que el Ministerio Público cuenta hasta el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Señor Juan David Arrillaga Cosme, ¿comprendió usted los hechos que el Ministerio Público le señala? Sí, señor juez. ¿El señor desea declarar? Sí, señor juez. ¿Sí? Muy bien, entonces, si en virtud de que va a declarar, pues puede hacerlo de manera libre, de manera espontánea, sin ninguna presión de ninguna naturaleza. O sea, que usted se sienta en confianza de exponerle al juez y a las demás partes los hechos que usted estime pertinentes. Y también se le hace saber que en virtud de que va a declarar, pues puede ser sometido a un interrogatorio por parte del representante del Ministerio Público, así como de su abogado defensor. Entonces, habiendo tomado la decisión de manifestarse en relación al hecho imputado por el Ministerio Público, queda en el uso de la palabra.
a todo el mundo, pero es lo que a mis hijos les daba de comer. Estábamos con problemas señor juez, estábamos con problemas, es cierto, no era una pareja ideal, pero el rey la amaba. Lastimosamente, por cosas del destino, no funcionó la relación, pero queríamos llevarlo lo más en paz posible por los niños. Por eso me sorprendió cuando recibí una llamada de mi fallecida esposa diciendo de que alguien había entrado a la casa. Yo, porque todavía pues sentía amor por ella, inmediatamente fui en su auxilio, y ahí donde me encontré ya con las heridas proporcionadas. No vi quién lo hizo. La chumpa que utilicé fue para tratar de evitar el sangrado, pero fue en vano. Luego me percaté de que mi cuñada, bueno, mi ex cuñada, entró a la casa y pues como tenía yo una medida de seguridad, pues sabía que iba a ser peor si me quedaba, así que huí. Solamente. Muchas gracias, señor sindicado. Para ese efecto, se le pregunta al representante del Ministerio Público si desea interrogar al sindicado, haciéndole la salvedad de que en conformidad al artículo 86 del Código Procesal Penal, en el interrogatorio no se permiten preguntas capciosas o sugestivas. Tiene la palabra, señor fiscal. ¿A qué hora recibió usted la llamada de su esposa? Era aproximadamente entre las 6 horas y 6 horas y 15. ¿De qué color era la chumpa que usted utilizó? Era color azul marino. ¿En qué partes del cuerpo le vio usted heridas? Pues como era todavía algo temprano y solo en el área del abdomen, traté lo. ¿En qué lugar de la casa la encontró usted? Como es una casa pequeña, en la sala, comedor. Usted dijo que tenía medidas de seguridad. ¿Por qué fueron esas medidas de seguridad? Pues porque discutíamos mucho. Pero no. Era arreglar entre pareja, pero su familia siempre se interponía. ¿Ella tenía otra pareja? No que yo supiera. ¿Cómo a qué hora se fue usted de la casa? Aproximadamente no sabría decir a qué hora fue. Estaba muy concentrado en tratar de salvar la vida de mi esposa. Si usted era su agresor, ¿por qué cree usted que ella lo llamó a usted? Objeción, señor juzgador, pregunta capciosa. Como lugar, la objeción formulada por la defensa, se le exhorta al agente fiscal a formular su pregunta.
¿Por qué cree usted que lo llamó su esposa? Porque aunque teníamos problemas, sabíamos de que queríamos preparar a nuestros hijos. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias, señora fiscal. Se le pregunta al abogado defensor si desea formular interrogatorio a su defendido. Así es, honorable juzgador. Tiene la palabra. Mi estimado Juan David, dígame, ¿usted cuando llegó a la residencia pudo observar algún tipo de arma? No, ¿Por qué fue que usted utilizó la chupa cuando llegó? para poder detener la hemorragia. ¿En qué lugar fue que usted colocó la chupa posterior de intentar detener la hemorragia? No recuerdo. ¿Usted con anterioridad fue agredido por ella o por familiares de ella? Por familiares de ella, precisamente por la hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Petrona. ¿Usted había sido notificado por esas medidas de seguridad en algún momento? Sí, ¿Cómo fue la notificación que usted recibió? escrita en mi domicilio. No más preguntas, honorable juzgador. Muchas gracias, señor abogado defensor. Bien, en virtud de agotarse el interrogatorio tanto por el Ministerio Público como del abogado defensor, al tenor de lo que establece el numeral tercero del artículo 82 del Código Procesal Penal, se le concede la palabra al representante del Ministerio Público para que se pronuncie y manifieste sobre la necesidad de ligar a proceso penal al sindicado Juan David Arriaga Cosme. Muchas gracias, señor juez. Esta representación estima pertinente solicitar que se ligue a proceso al sindicado por el delito de femicidio. Esto conformidad al artículo 6 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Derivado de que se considera que hay una posibilidad que él haya participado de la violencia. Es innegable con los documentos que se presentaron ante esta judicatura que el hecho sucedió. Hay una persona que está fallecida y que pues fue herida con arma blanca. Además de eso, pues vamos a proyectar un álbum fotográfico del escenario criminal para que se pueda apreciar los hechos y derivado de lo que se pueda observar en ese lugar, pues ya estimar que sí, el Ministerio Público tiene los medios racionales suficientes para poder acreditar la participación del sindicado en este hecho y que continúe la investigación dentro del mismo. Vamos a tratar de proyectar aquí y pues hasta donde se alcance a ver, ¿verdad? Y lastimosamente. Sí, estamos a ver. No voy a poner enfrente porque no miran los deditos. Ahí está. Aquí en el álbum fotográfico tenemos 29 fotos y se inicia con una proyección del área que está acordonada y se puede observar un bulto que es la persona fallecida y está en la vía pública, está sobre la calle. Esta fotografía 2 vemos más de cerca el objeto.
Aquí podemos observar también un poco más de cerca. Estas fotografías se trabajan desde un ángulo amplio y se van acercando hasta poder documentar el cadáver de la persona, para que ustedes tengan una idea de cómo es que se trabajan los álbumes fotográficos en el Ministerio Público. Este es el número de contador del lugar del hecho para acreditar la dirección. Recibo de energía eléctrica. Y aquí está la persona más de cerca. Se utiliza un biombo para poder circular el cadáver y que las personas que están cerca pues no tengan acceso de una manera morbosa al mismo, ¿verdad? En muchos lugares siempre se amontona a la gente, entonces por eso el acordonamiento trata de hacerse más amplio, a manera de que no se pueda tener acceso directo a la escena. Aquí en esta fotografía se puede ver el rostro cubierto de esta persona y unas heridas en el cuello. Son unas heridas muy profundas, y si recordamos lo que se indicó en el dictamen pericial de necropsia, que fue por shock hipovolémico, por heridas penetrantes en el cuello. Esa fue la causa principal de la muerte. Siempre hay una causa principal de la muerte, aunque tenga heridas en todo el cuerpo de la persona, siempre hay una causa principal. Y en este caso fue por estas heridas. Se pueden observar más heridas. Hay otras más. Había otros con pullones. Esta es la herida del cuello un poco más amplificada. Ese es el cuchillo que utilizó el sindicado. Ustedes pueden observar que hasta la hoja está doblada por la fuerza que utilizó para poder cometer el hecho.
Ahí se encuentra la pila donde encontraron tirada la persona, y también hay un sudadero blanco con sangre. Entonces, el indicio número 1 era el cuerpo, el cadáver, y este es el indicio número 2. Pueden observar. Un poco más de cerca. Si ustedes ven, el sudadero blanco tiene sangre salpicada. O sea, en ningún momento se podría hacer que se utilizó para apósito, ¿verdad? Para alguien que estaba sangrando, sino que tiene la sangre salpicada en las mangas y en el pecho. Aquí está la habitación donde se cometió el hecho. Se puede observar que es un solo cuarto con cama, con ropero y con sillón. Aquí como 3 y 4 se documentaron las manchas de sangre. Y por último, de esas manchas de sangre se toman muestras con hisopos. Eso es para utilizarlo en el laboratorio y se puedan hacer los exámenes de cotejo, de ADN. Si es la sangre de la víctima, con la sangre que se le extrae al cadáver. Señor juez, con los medios ya presentados, con la declaración testimonial de la hermana, quien dice que vio al sindicado en el lugar del hecho y que él salió huyendo con las manos ensangrentadas, con la misma declaración de ella que manifestó que a ella la encontró dentro de la casa y que para acelerar el proceso de emergencia de su hermana tuvo que sacarla a la calle. Ella, en su desesperación de que los bomberos llegaran pronto y le pudieran salvar la vida, la hermana resulta que muere en sus brazos. Por lo que esta representación ratifica la solicitud para poder llegar al proceso al sindicado por el delito de femicidio y que el mismo quede decretado en esta misma noche. Muchas gracias. Muchas gracias.
parte del Ministerio Público se le concede la palabra al abogado defensor para que se pronuncie sobre la necesidad de ligar a proceso o no a su defendido. Honorable juzgador, le agradezco el haberme otorgado la palabra. Voy a iniciar mi alusión con dos momentos, siendo el primero que, como lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene que haber imputado las circunstancias del modo, tiempo y lugar, los cuales son elementos básicos y necesarios para poder establecer una imputación, una fundamentación, tanto que sean las primeras declaraciones, en las intermedias o en los debates. Me parece confuso verificar en esta circunstancia, toda vez de que en la imputación que realizó el Ministerio Público hizo mención de que en las relaciones desiguales de poder que consaña. Yo le pregunto, honorable juzgador, ¿dónde está el modo? ¿En dónde? ¿Cómo fue que realizó la circunstancia? ¿En qué horas aproximadamente? También una circunstancia que me parece curiosa es de que inicialmente la información del Ministerio Público manifestó que en el inmueble había sucedido tales circunstancias, que si bien es cierto presentaron un álbum fotográfico, no obstante manifestó en la necesidad de ligar al proceso que fue encontrada la persona en la calle. Entonces eso puede generar una duda en relación al hecho o el escenario criminal. Estos elementos, le hago alusión, honorable juzgador, pues la teoría del delito establece 4 elementos básicos y necesarios para poder establecer lo que se dé como un hecho como ilícito: acción, tipicidad, tipicidad y la culpabilidad. Siendo el caso pues que ese es el primer momento que quiero establecer, que como tal no tenemos un modo, tiempo y lugar de los hechos. El Ministerio Público, desde mi apreciación, no ha podido acreditar tales circunstancias. Segundo, para que se otorgue lo que es el delito de femicidio y otra forma de violencia contra la mujer, me remito al artículo 6 de la ley de femicidio, contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el cual establece lo siguiente. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Primer punto, relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Como puedo apreciar acá, mi patrocinado es un vendedor ambulante. Como vendedor ambulante, si bien es cierto el Ministerio Público no lo manifestó, yo lo que quisiera saber es cuál es la relación de desigualdad de poder que tiene que existir ahí, porque no solo tiene que ser de fuerza, tiene que ser económico, tiene que ser física, tiene que ser mental. Asimismo, que diere muerte por su condición de ser mujer. Eso quiere decir misoginia. Pues la misoginia, como su propio nombre lo indica, es el odio a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Eso me hace recordar en la Segunda Guerra Mundial el caso de Hitler, que odiaba a las personas solo por ser judíos. El Ministerio Público en su momento, para terminar eso, tuvo que haber hecho un peritaje psiquiátrico, psicológico, para poder terminar que patrocinado como tal tenía ese odio, o bien haber demostrado un desplegado de denuncias del 110 o constancias del sistema Astrea que pueda establecer las denuncias anteriores que había hecho la patrocinada o la señora ya fallecida en contra de él. Como tal, no existe esa circunstancia, o bien no la han presentado en este instante. Asimismo, no existe tampoco un informe socioeconómico que pueda establecer el patrocinado que económicamente sea superior a ella. Como tal, relación desigual de poder no existe. Por ende, el delito de femicidio, tomando de base la teoría del delito, no se puede dar la tipicidad que establece o regula este delito. Asimismo, el Ministerio Público hizo menciones de lesiones en su cuerpo, que si bien no es cierto, las pudo acreditar lesiones en el cuerpo, bajo ningún punto de vista pudo establecerle que el patrocinado acá presente la realizó. Además de que las lesiones existen, no manifestó en su imputación o en los medios de prueba que yo pude observar o escuchar cuántas fueron, en qué lugar fueron, cuál fue la que pudo haber llevado a su consecuencia muerta. Asimismo, el Ministerio Público inició diciendo un arma blanca. Si nos remitimos al artículo 13 de la Ley de Armas de Fuego y de Armas y Municiones, establece arma blanca. El arma blanca dice que son cuchillos de exploración, supervivencia, instrumentos de labranza o de cualquier oficio o arte o profesión que tengan aplicación conocida. Navajas de bolsillo cuya hoja no excede de 10 centímetros de longitud. También existen lo que son las armas blancas deportivas, las ballestas, los arcos, las flechas.
y las armas de uso bélico exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado, bayonetas, dagas, puñales, verduguillos. Mi duda acá, honorable juzgador, es una prueba material. Si el Ministerio Público, bueno, que sí procesó la escena, el arma material no se la puso hoy a la vista. Entonces, desconociendo si efectivamente el arma que está en el álbum fotográfico es o no es la que en verdad pudo haber dado muerte. Tampoco estableció o individualizó el arma blanca, como anteriormente establecía acá en la ley de armas y municiones, lo cual hace creer a esta representación que está utilizando un tipo de analogía, lo cual con base en el artículo 7 de la ley del Código Penal establece que es prohibido la analogía taxativamente. No podemos crear una figura, no podemos darle valor probatorio a algo que no tenemos presente, que no sabemos qué es con exactitud. Por lo anteriormente expuesto, honorable juzgador, esta representación establece de que no existen indicios racionales suficientes por el momento para poder establecer que mi patrocinado haya cometido el delito de femicidio, toda vez de que, como ya lo indicó, él llegó al auxilio de su exconviviente. También uno de los puntos torales es que mi patrocinado indicó que llegó con su chumpa, que se la quitó, la dejó ahí. Si efectivamente él lo hizo, que esa circunstancia, porque el Ministerio Público no le embaló un suéter, pero no ha podido acreditar si es de él, pudo haber sido el hermano de ella, de algún familiar, inclusive de ella. Los suéteres son unisex, no tienen un género como tal, por lo que eso no es considerado como valor probatorio, no hay juzgador. Por lo ya expuesto, esta representación, con base en el artículo 5, 108, 272 del Código Procesal Penal, de la manera más respetuosa le solicita a usted que se otorgue la falta de mérito a favor del patrocinado, en virtud que no existen los medios racionales suficientes para que se puedan otorgar o ligar a proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado defensor. Bien, de conformidad al artículo 82, numeral 4, establece que luego de que el juzgador escuche los argumentos tanto del Ministerio Público como del abogado defensor, debe resolver inmediatamente. Por un lado, el Ministerio Público solicitó que se emitiera el autoprocesamiento en contra del imputado por el delito de femicidio, establecido en el artículo 6 de la ley de femicidio y violencia y demás formas de violencia contra la mujer. Y para ello, pues en esta audiencia oral y pública expuso los medios de investigación que respaldan la solicitud que requiere, valga la redundancia, en cuanto a ligar formalmente al proceso penal al sindicado. Por su parte, el abogado defensor pues cuestiona la imputación que formula el Ministerio Público y para ello pues expuso sus argumentos que quedan grabados en el disco compacto que está grabando esta audiencia, y además pues en el acta suscita se hará una breve referencia a estos extremos. El juzgador, luego del análisis de los medios de investigación que obran en la carpeta judicial, así como los argumentos del Ministerio Público y del abogado defensor, estima que la vida es uno de los valores más fundamentales que la Constitución de la República de Guatemala, así como los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia penal, protegen. Pues el Estado tiene la responsabilidad y la obligación constitucional y legal de preservar la vida de todos los ciudadanos. También, en ese sentido, de conformidad a que en la carpeta judicial existen diferentes denuncias sobre violencia que supuestamente el hoy imputado infringió en vida a su conviviente, y las diferentes también informes de la Policía Nacional en relación a las medidas de seguridad que se decretaron a favor de la hoy Oxisa.
Y además, pues se adjunta en la carpeta judicial un álbum fotográfico en la cual pues, se evidencia la existencia del cadáver, la existencia del arma supuestamente utilizada, así como vestimenta que también, como lo argumentó el Ministerio Público, era portada o vestía el hoy sindicato. Y otros medios de investigación que al juicio del juzgador de una u otra manera hacen creer y presumir que el hoy imputado pudo haber cometido el delito que el Ministerio Público le formula. En ese sentido, y tratándose de un delito grave que atenta contra la vida y la integridad de la persona, pues con fundamento en el artículo 320 y 321 del Código Procesal Penal, así como en el artículo 6, 1 y 3 de la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, así como el artículo 1, 2 y 6, 12 y 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 141, 142 y 143 de la Ley de la Norma Judicial decreta auto de procesamiento en contra del imputado por el delito de femicidio. Y para el efecto, con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, quedan notificadas las partes de esta decisión. Asimismo, continuando con el desarrollo de la audiencia, se le concede la palabra nuevamente al Ministerio Público para que se pronuncie en relación a la necesidad de decretar medida de coerción en contra del imputado. Señor juez, esta representación solicita la prisión preventiva por el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. No olvidemos que el sindicado se fugó del lugar del hecho y pues también existe latentemente también el peligro de que él se fugue del proceso, incluso se podría ir del Estado de Guatemala a otro país derivado de este proceso, que el delito es muy grave. Es por eso que es necesario que él esté sujeto al proceso por medio de la prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 257 del Código Procesal Penal, en donde se indica que en los casos que sean sumamente necesarios la presencia del imputado dentro del proceso, pues debe de decretarse la prisión preventiva. Nosotros estamos claros de que la libertad es un derecho humano y que pues este derecho humano debe respetarse. Sin embargo, también los derechos humanos no son absolutos, sino que son relativos, se pueden restringir. Y derivado que en este caso hay un peligro social, pues sí debe ser necesario que se restrinja este derecho a la libertad del sindicado. Es por eso que se solicita que se deje en prisión preventiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Tiene la palabra el abogado defensor para que también haga uso de su derecho de pronunciarse si estima que es procedente emitir auto de prisión preventiva en contra de su patrocinado. Muchas gracias, honorable juzgador. Pues esta representación, para poder acreditar tres circunstancias, como bien ya se le hizo entrega al Ministerio Público, 5 cartas de recomendación previos antecedentes penales y policíacos, asimismo recibo de agua, recibo de luz y recibo de teléfono del lugar donde reside mi patrocinado. El Ministerio Público, como bien de manera objetiva ha solicitado esa circunstancia, aquí existen 2 principios esenciales, lo que es la libertad y el interés superior del niño, honorable juzgador. ¿Por qué hago alusión a esa circunstancia? Mi patrocinado había mencionado que tiene 2 hijos, los cuales son menores de edad. Me está comentando en este instante mi patrocinado de que los 2 hijos dependen directamente de él. Por lo que, honorable juzgador, una prisión preventiva conlleva a limitar esos derechos de alimentación, de vestimenta, de salud que puedan tener los hijos
menores del hoy patrocinado. Lo que estamos acá solicitando, honorable juzgador, es una medida sustitutiva con control telemático que me está estableciendo de que puede hacer la lucha para pagarlo. Asimismo, honorable juzgador, en el caso de la obstaculización a la acción de la obstaculización a la persecución penal, podemos establecer cualquiera de las circunstancias que establece el artículo 263, lo cual es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares. Asimismo, la prohibición de salirse del país o de la localidad, lo cual esto va a ser monitoreado por el Ministerio de Gobernación con base en el control telemático. Entonces, en aras de poder mantener lo que es la alimentación, la sustentación de los hijos menores de edad, y toda vez de que estamos en una etapa pues, investigativa, en la cual no se ha terminado o no se le ha establecido como tal la responsabilidad penal completa del patrocinado, de la manera más respetuosa me dirige usted solicitando lo que es la medida sustitutiva con base en los puntos del artículo número 264, en el cual establece la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fija el tribunal, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Asimismo, la solicitud de control telemático para que se pueda en tiempo real establecer lo que es la ubicación del patrocinador, los cuales son los ejemplos de su residencia, de su trabajo, nada más, honorable juzgador. Muchísimas gracias. Bien, señor abogado defensor. En efecto, de conformidad al sistema acusatorio vigente en Guatemala, la libertad debe ser la regla general y la prisión la excepción. Sin embargo, también de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza la libre locomoción, pero también la misma Constitución de la República de Guatemala, así como tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia penal, estipulan que en casos extremadamente necesarios es viable jurídicamente limitar la libertad de la persona. En ese sentido, este órgano jurisdiccional al resolver estima procedente emitir prisión preventiva en contra del imputado por el delito de femicidio, tomando en consideración que el artículo 6 de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en su último párrafo señala: las personas responsables de este delito, se refiere al delito de femicidio, será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de medidas sustitutivas. Tomando en consideración ese aspecto, es difícil jurídica y procesalmente concederle libertad al imputado. En primer lugar, porque expresamente el artículo 6 de la ley de femicidio y violencia contra la mujer prohíbe que no se puede otorgar medidas sustitutivas. En segundo lugar, el artículo 268 del Código Procesal Penal, 64 y 68, establecen que no es factible otorgar medidas sustitutivas a sindicados que hayan incurrido en la comisión de delitos dolosos que atentan contra la vida y la integridad de la persona. Diciendo que el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida, pues también con fundamento en esa disposición normativa se estima que es viable decretar la prisión preventiva como lo establece el artículo 259 del Código Procesal Penal. Con fundamento entonces en los artículos siempre constitucionales 1, 2, 6, 12 y 13, así como de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11 bis, 14, 20, 24 bis, 43, 46, 47, 81, 82, 107, 309 y 259 del Código Procesal Penal y artículo 6 de la Ley de Femicidio y 141, 142 y 143 de la Ley Judicial
reitera este juzgador que se emite prisión preventiva en contra del imputado por el delito de femicidio, quedando las partes notificadas de esta decisión con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Se le concede la palabra al fiscal nuevamente, así como al abogado defensor, para que se pronuncie en relación al plazo razonable que se le debe otorgar al órgano de la persecución penal para concluir su investigación. Muchas gracias, señor juez. Con ánimo de la averiguación de la verdad, tal y como lo establece la ley, esta representación solicita el tiempo máximo que establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, en donde se indica que son 3 meses para la investigación, estando la persona en prisión preventiva. Esta solicitud se realiza, señor juez, para poder efectuar los exámenes y peritajes correspondientes. Hay que establecer si la sangre que estaba dentro de la sala es sangre humana, entonces ahí hay peritajes biológicos para establecer también si la sangre que tenía el cuchillo también era sangre humana. También se deben de realizar exámenes periciales genéticos para poder establecer si la sangre, tanto de esos lugares que se recabaron por medio de las muestras, coinciden con la de la fallecida. Aparte de eso, por protocolo en estos procesos se le hace un raspado de uñas a las víctimas, porque sin duda alguna hubo algún forcejeo con el victimario y eso deja células epiteliales dentro de las uñas que pueden ser rescatables y pueden ser también utilizadas para un peritaje genético, y debe realizarse también una audiencia para poder solicitar la extracción de sangre del implicado y se puedan cotejar estos indicios y poder establecer si efectivamente fue él o no quien participó dentro del hecho criminal. Es por esto, señor juez, y por el resto de demás diligencias que el Ministerio Público considere pertinentes, que se solicita este plazo máximo, que se escucha como máximo, pero sin embargo es realmente muy corto para todo lo que todavía se necesita realizar dentro del presente proceso. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Tiene la palabra el abogado defensor para que se manifieste en torno al plazo solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias, honorable juzgador. Esta representación no se opone al plazo solicitado por el Ministerio Público, toda vez que tiene que realizar ciertos peritajes, de los cuales van a determinar la investigación o el camino viable de la misma, por lo que no se opone a esta circunstancia, honorable juzgador. Muchas gracias, señor abogado defensor. En virtud de que no existe ninguna objeción por parte del abogado defensor ni del sindicado en relación al plazo de 3 meses solicitado por el Ministerio Público, este órgano jurisdiccional estima que, dada la complejidad del tipo penal que está siendo sometida a proceso penal, requiere un tiempo prudencial para que el Ministerio Público agote y recolecte todos los medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad y para determinar los fines del proceso penal establecidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se le concede al Ministerio Público el plazo de 3 meses para que pueda concluir su investigación. Lo anterior con fundamento en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. En ese sentido, entonces, se fija el 16 de mayo del 2024 para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Es decir, que al concluir su investigación tiene la obligación de presentar el acto conclusivo que estime pertinente. Y para ello, pues se ha señalado la fecha 16 de mayo de 2024. Asimismo, para la realización de la audiencia intermedia, se señala el 31 de mayo de 2024 a las 10 horas en la sede de este órgano jurisdiccional. Quedan debidamente notificadas las partes de esta decisión, siempre con fundamento en
con el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente audiencia y en su momento pues se le entregará a los sujetos procesales copia del dicho compacto que graba o que grabó esta audiencia para lo que estimen pertinente. Se finaliza la audiencia, tengan muy buenos días.